una definición bastante parecida a la que vimos en R. Si n es natural y z es complejo, decimos que w es una raíz enésima de z, si es que w a la n vale z. Es decir, la raíz enésima de un complejo z es otro complejo w, siempre y cuando, o si solo si se cumpla, que w elevado a la n es igual a z. O sea, para definir las raíces complejas, estamos ocupando la noción de potencia que recién definimos. Nótese que con esta definición, similar a la dada en el conjunto de números reales, ha quedado resuelto el problema de calcular raíces enésimas de reales negativos. O sea, esa es también, digamos, una potencia que tienen los números complejos como una extensión del conjunto numérico de los números reales. ¿Sí? Por esta cuestión de trabajar con las raíces de índice par y radicando negativo, que recordemos era una operación que no era posible en el conjunto de los números reales. Si A es un número real positivo, la raíz cuadrada de A son dos números. ¿Sí? Y como menos A es menos 1 por A, se tiene que la raíz cuadrada de menos A, si A es un número positivo, como menos A es menos 1 por A, y la potencia distribuye al producto, entonces me queda raíz de menos 1 o raíz de menos A. Y raíz de menos 1, ¿sí? ¿A qué es igual raíz de menos 1? A ver, acá hay una. Ahí. Claro. Raíz de menos 1 es igual a i. ¿Por qué? Porque i cuadrado vale menos 1. ¿Sí? Entonces, raíz de menos 1 lo pongo igual a i porque i cuadrado vale menos 1. ¿Sí? Y sería Profe, W. disculpe, te hago una consulta. ¿Sí? Donde dice raíz de menos 1 por raíz menos a, en el apunte aparece raíz a, no menos. No, y sí, porque ahí nomás, acá está mal porque menos 1 por a es menos 1 por a y ese negativo se escapó ahí. Tenés que cambiar por positivo. En el apunte está bien. Entonces no es menos A. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Profe, si usted habló, ¿puede ¿Alguna otra repetir, por cosa? favor? Porque se me cortó a mí. Si puede repetir lo que dijo, lo que está mal en la filmina y lo que está bien en el apunte, porque No, se me el cortó. raíz, acá, esto que estoy marcando con mi cursor amarillo, raíz de menos a, hay que sacar el signo menos que está acá. No es raíz de menos a, sino Ah, raíz con de... razón no estaba entendiendo. Bueno, profe, gracias. No, no es nada. Está bueno que entiendan, que se den cuenta de estas cosas, pues significa que están siguiendo, digamos, la... Que estamos atentos. Sí, pero además de estar atentos, están entendiendo, porque si no, uno puede estar muy atento y no se da cuenta de nada, lo mismo. Sí. Bueno, así como el conjunto de los números reales y el axioma de completitud
se lo identifica como con una recta, digamos, ¿sí? Al conjunto de los números complejos se le identifica con un plano, ¿no? Usando un sistema de ejes de coordenadas cartesianas, el usual que llamamos eje horizontal, eje X, y el eje vertical, el eje Y. En el eje X, en la horizontal, ponemos la parte real del complejo Z, y en el eje Y ponemos la parte imaginaria ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un complejo Z de componente real A y componente imaginaria B, sobre el eje horizontal ponemos la parte real de Z, que es A, y sobre el eje vertical ponemos la parte imaginaria de Z, que es B. Unimos así, de esta manera que indica acá en el gráfico, y ese es el complejo Z. El origen de coordenadas, es decir, la intersección de los ejes real e imaginario, es el complejo nulo. Ahí está el complejo 0 más 0i. Bueno, entonces, este complejo Z tiene componente real A y componente imaginaria B. Y un ángulo, perdón, hay un segmento también que une el complejo, el que estoy marcando con el cursor, con el origen de coordenadas. Ese segmento, en particular la recta que contiene a ese segmento, forma con el eje real un ángulo que llamamos φ, que es este que estoy marcando acá. Entonces, ¿cómo se puede calcular la distancia de O a Z? Por el teorema de Pitágoras. Fíjense que este triángulo OAZ, este triángulo que estoy marcando acá con el cursor, es un triángulo rectángulo. Entonces, en un triángulo rectángulo vale el teorema de Pitágoras. Es decir, la longitud de este lado OZ, esta longitud, el cuadrado de la longitud, de esa longitud, es la suma de los cuadrados de la longitud AZ y la longitud OA. Entonces, la distancia de O a Z, es decir, del origen de coordenadas al complejo Z, que se representa como Z y dos rayitas verticales, digamos, que en el caso de los números complejos no significan valor absoluto, sino módulo. El módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y eso viene de acá arriba, porque la distancia al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Este cuadrado, si lo paso al miembro de la derecha, me queda raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Entonces a eso se define como el módulo de un complejo, ¿no? El módulo de un complejo es la distancia del complejo al origen. Bueno, llamamos phi, recién lo dijimos, el ángulo phi, ¿sí? Estoy marcando. Llamamos phi a la amplitud del ángulo ZOP. El ángulo ZO, bueno, acá sé que está mal eso, ZOA. Diremos que dicha amplitud es el argumento de Z. ¿Cómo se escribe? Arg Z es phi. Si ese phi pertenece a R, ese phi acuérdense que es un ángulo y es como difícil ver que un ángulo sea un número real. Los ángulos que están expresados en radianes son números reales en realidad. Les pido que vean en algún apunte cómo
los distintos tipos de ángulos, las formas de medida de los ángulos. Los ángulos se pueden medir en sistemas sexagesimal, centesimal, sistema horario y radian. Si nosotros vamos a considerar ese phi perteneciente a R en radianes, ¿sí? Entonces les pido que repasen cómo se miden los ángulos en radianes. Si ese phi escrito en radianes es tal que es mayor o igual que 0 y menor que 2 por pi es 360 grados, o sea, una vuelta, un giro, diremos que phi es el argumento principal de z y lo denotaremos con el argumento de z con esta A minúscula, ¿sí? El argumento de z en general. Si habláramos del argumento principal, en lugar de esta A minúscula, vamos a usar una A mayúscula. El argumento de z, cualquier argumento de z va a ser siempre el argumento principal más 2kpi con k perteneciente a z. Este k, si k vale 0, me queda el argumento principal, porque 2 por 0 por pi es 0. Queda el argumento principal. Si k vale 1, me queda 2 por pi, que es 360. Si k vale 2, me queda 2 por 2, 4. Por 180 me da 720. ¿Eso qué es lo que significa? Que acá el que estoy marcando es el argumento principal, porque es menor que 360 grados. Pero si a ese argumento principal le sumo un giro completo, ese también es un argumento del complejo Z. Y si le sumo a ese argumento 2 giros completos, o sea, a este argumento le sumo un giro y otro giro, también eso es el argumento del complejo Z. Entonces, hay argumentos. Los argumentos, ¿cómo se definen? Como el argumento principal más 2kpi, siendo k un número entero. O sea, imagínense que ese argumento, por ejemplo, vale, no sé, 45 grados. Un argumento es 45 grados, que es el argumento principal. Otro es 45 más 360. El argumento principal más 360. Otro es 45 más 360 más 360. O sea, 45 más 720. Ese es otro argumento, ¿sí? Y en sí, existen infinitos argumentos porque existen infinitos números enteros, ¿sí? Acuérdense que el argumento de z se define como el argumento principal, es decir, el ángulo expresado en radianes menor que 360 grados y mayor o igual que 0, más 2kpi, que lo que hace es sumarle giros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 giros. Giro es un ángulo de 360, ¿no? A ver si seguimos con esto. Bueno, tenemos un tiempito más. Bueno, vamos a ver entonces las coordenadas. Con este tema terminamos porque si no ya lo que sigue. Bueno, sí, vamos a terminar con coordenadas polares. Otra forma de medir ángulos, otra forma de medir un punto en el plano, además del sistema XY, digamos, las coordenadas cartesianas, donde el punto XY tiene componente X, que es la distancia del punto al eje X, y componente Y, que es la distancia del punto al eje Y. Ese es el sistema de coordenadas cartesianas y sirve para ubicar un punto en el plano. Ahora, otro sistema de coordenadas que también sirve para indicar un punto en el plano es el sistema de coordenadas polares, ¿sí? Entonces, sea el número complejo z, vamos a llamar coordenadas polares de z a su módulo y a su argumento. Y lo vamos a escribir así: z igual, un dibujito que abre y que cierra como si fuera de un ángulo. En el primer componente
va a ser z, módulo de z, perdón, que es el módulo del complejo, y la segunda componente va a ser el argumento principal. Perdón, no, es el argumento, no, el argumento principal es si utilizo A mayúscula. El argumento común no, ¿sí? Procediendo como sigue, podemos representar a z en el plano con solo conocer sus coordenadas polares. Claro, z es un número complejo, que tiene dos componentes, parte real y parte imaginaria. Podemos representar z en el plano usando coordenadas cartesianas, como ya lo vimos, así, acá, la componente A y la componente B usando coordenadas cartesianas, o bien usando coordenadas polares. Si usamos coordenadas polares, ¿cómo hacemos? Y bueno, tenemos que conocer la distancia del complejo a los origen. Para hacer por coordenadas polares, repito, tenemos que conocer la distancia del complejo al origen y el ángulo que forma la recta que contiene a ese segmento con el semieje real positivo. O sea, el módulo y el argumento de z. Eso es lo que estoy queriendo decir. Se traza una recta que pasa por el origen de coordenadas que forman con el semieje real positivo un ángulo de amplitud, argumento de z. Esta es la forma de proceder para representar coordenadas polares, digamos. Sobre esa recta, trazada acá anteriormente, ¿no? Se marca el punto z tal que, o sea, el módulo se calcula se traza un ángulo igual al argumento, y eso define esa recta que pasa por el origen. Luego se calcula el argumento, perdón, el módulo, o sea, el complejo al origen, marca sobre eso, ahí está la representación de ese complejo. En el práctico. Profe, se lo escucha medio entrecortado. Bueno, lo van a hacer en el... falta que insista mucho. Bueno, ¿cómo se define la igualdad? De dos complejos dados en forma de coordenadas polares, digamos. Sean z y w dos complejos menos el complejo nulo, tal que el complejo z tiene como coordenadas polares módulo de z y argumento de z, y el complejo w como módulo de w y argumento de w. ¿Cuándo dos complejos son iguales? Cuando sus módulos son iguales, o sea, el módulo de z y el módulo de b coinciden, o sus argumentos son iguales. Si el argumento de z es el argumento de w más cualquier 2kπ, o sea, puede ser, por ejemplo, el argumento de z de 45 grados, y el argumento de w puede ser 45 más 360 grados. Y uno dice, ah, no, pero los argumentos no son iguales. No tienen que ser el valor del mismo ángulo. Los módulos sí tienen que ser iguales. O sea, la distancia del complejo al origen tiene que ser iguales, porque si no, obviamente, no van a estar en el mismo lugar del plano. No pueden ser iguales nunca. Si dos complejos son iguales, tienen que estar en el mismo lugar del plano. Si el módulo de ambos son distintos, obviamente no van a estar en el mismo lugar del plano, por lo tanto, no van a ser iguales. Los módulos tienen que ser iguales. Es decir, la distancia del complejo al origen tiene que ser igual. Pero los argumentos no tienen por qué ser iguales. Lo que esta expresión dice, argumento de z, es el argumento principal de w, porque se está escribiendo con mayúscula la A, más un cierto giro. ¿Sí? Entonces, si el argumento de z es 45 y el argumento de w es 45 más 360, los argumentos son iguales. Es decir, dos complejos no nulos son iguales si sus módulos son iguales
y sus argumentos difieren en un número entero de giros. ¿Sí? Esa es la conclusión. Acuérdense que el 0 también es un número entero, o sea, pueden diferir en 0. Si el argumento de z es 70 grados y el de w es 70 grados, difieren en 0 giros. Entonces los argumentos son iguales. Si el argumento de z es 70 y el argumento de w es 70 más 360, ahí difieren en 1 giro. También son iguales. Si el argumento de z es 30 grados y el argumento de w 30 más 3 por 360, ahí difieren en 3 giros. También son iguales. ¿Sí? Entonces, de esa manera se define la igualdad de dos complejos expresados en forma de coordenadas polares. Bueno, ahora después, la próxima clase vamos a seguir viendo cómo obtenemos un complejo que está en forma polar, cómo lo pasamos a forma trigonométrica y a forma binómica y así sucesivamente. Y también vamos a ver otras formas de escribir un número complejo, cómo se realizan operaciones en esas otras formas de escribir un número complejo, y también los subconjuntos, algunos subconjuntos del plano que quedan determinados a partir de alguna condición sobre el número complejo, ¿no? Así que bueno, chicos, dejamos la clase acá. Nos vemos el martes que viene.